Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez a un nuevo video de aquí, el poderosísimo Cinema Zoom. Aquí estamos con Silvestre, Aranza, Hanna, Emilio, Max y yo, Mariano. Primera vez dirigiendo el programa, ¿eh? Y bueno, no sé cómo están ustedes, yo estoy muy conforme porque vamos a hablar con una película, vamos a hablar de una película buenísima, a mi parecer buenísima, yo salí encantado. Nada más y nada menos que La Sociedad de la Nieve. ¿Alguien quiere comenzar? Tú dices, Yo ¿quién digo quiere que la entrar? Monkey, Sí, Venga, vas a Aranza Aras porque leyó el porque la libro. Monkey está muy se metida. sabe Sí, que todo. Porque se porque chutó un video de toda. 22 minutos en YouTube, por si no lo han visto. Pero Porque Publicidad leyó, entre además, letras. entre letras, arroba, de veras denle like, Va a porque estar el link además, aquí denle abajo en la like, vayan descripción. al bazar. por favor, además eso ayuda para que también patrocine CinemaZoom y escurra de verdad, aunque sea una lana, para las semitas, ojalá y algún día se corte una flor de su jardín, de veras, pero, o sea, algún día, Dicen por ahí que entonces, de hecho Bayona para hacer la película vio el video de la Monkey, sacó información de ahí, tomó Me exacto. nota. escribió un mail, ¿no? Así de, oye, hermana. Exacto, de verdad. Digo, pero bueno, ándale, vas, Aranza, platícanos. Amigos, es que ustedes que nos están viendo por YouTube no entienden la persona obsesiva que soy. Entonces, como me gustó la película, me chuté el libro y después lo platicábamos el Monkey y yo de que todos los días, a todas horas, así que estábamos desayunando y los dos, oye, pero viste que en la Sociedad de la Nieve grabaron el set en tres lugares diferentes y luego así, oye, pero viste que no sé qué. Entonces nos obsesionamos con la película y de hecho ya hemos cortado de que partes de otros episodios de Cinema Zoom en la que queríamos hablar de la película. Entonces, este es como mi Super Bowl. Pero básicamente es la historia de unos sobrevivientes en los Andes y pues toda como la trama es seguirlos a través de todos los intentos que ellos hacen para poder salir de los Andes, eventualmente lo logran y pues es como toda esta historia de supervivencia bastante buena. Entonces, eso es más o menos de lo que trata la película. ¿Y el libro? ¿Por qué es tan interesante el libro? ¿Qué tiene novedoso? Yo vi la primera de Cardona, René Cardona, se me hace extraordinaria la primera versión, a mí me gustó mucho, a mí no me gusta la segunda versión de Viven con Ethan Hawke, a mí no me gusta, y esta tercera de Bayona sí me gustó, pero tú estabas, no, ya fuera de WhatsApp, sí hiciste un análisis muy interesante del libro, porque se han escrito muchos libros, se han escrito varios libros. La mayoría de los sobrevivientes se han dedicado también a dar muchas conferencias, a dar, muchos de ellos también han sido empresarios y les ha ido bastante bien, aparte de dar conferencias, no es de que solo vivan de las conferencias, sino han dado conferencias y todo el rollo. Pero ¿por qué fue interesante la versión de este libro, separando el libro de la película? Aranza. O sea, este libro no salió este año, o sea, ya tiene como varios años. Según yo, se escribe como a principios de los 2000. Y lo que está bien interesante es que, o sea, se han escrito muchísimos libros. O sea, cuando yo hice mi Así es. investigación vi que eran 17, pero luego he encontrado que hay más, porque hay libros de otros familiares que son como retellings de esto, y entonces, o sea, son bastantes. Pero lo que hace interesante este libro, y por lo que yo vi que Bayona en varias entrevistas estaba diciendo que este era el libro, es porque no narra las cosas como cronológicas, o sea, no te dice así de que una mañana se levantaron todos, se subieron al vuelo tal, sino que o sea, reúne a los 16 sobrevivientes y les hace entrevistas. Entonces, bueno, ahí hay todo un tema con las entrevistas y de estas 50 horas que hicieron, pero básicamente entrevista a todos y a cada uno de ellos y cada uno te va contando las cosas desde su punto de vista. Entonces, está súper interesante y está súper cool ver que hay algunos que te cuentan cosas muy específicas, o sea, uno, por ejemplo, contaba que se acordaba mucho del suéter que le tejió su novia, ¿no? Y que iba cargando con el suéter que le había hecho su novia. Y otro, por ejemplo, hablaba del trauma que fue regresar a la sociedad y que la sociedad fue bastante cruel con ellos al principio y los juzgaban mucho y de como o sea, como el PTSD de lo que fue por ejemplo, de que uno de ellos contaba que se ponía como la manta blanca del hospital y le daban ataques de pánico porque pensaba que era la nieve y que otra vez estaba como bajo la avalancha y así. Entonces es bastante interesante, no solamente como lo que pasó, porque de una forma u otra todos ya vimos, viven, todos ya sabíamos la historia de una manera u otra, pero es padre ver que cada uno lidió con el trauma de maneras diferentes y que afectó su vida diferente. Entonces, a mí me encanta el libro por eso, o sea, se me hace muy interesante ver que a pesar de vivir lo mismo, todos lo interiorizaron y lo están trabajando de formas diferentes. Muy Mariano. bien. No, la verdad, súper Interesante. video el de Aranza. Tengo opinión. Eh, ¿Qué? Max, ¿quieres decir algo? Pues creo que ya todo se puede decir con que la película es preciosa y que es padre. O sea,
de que, wow, ¿no? Bayona tiene una habilidad, pues, increíble para manejar las emociones, también para manejar cuestiones que superan a la persona, ¿no? Me recuerda, sé que esta película tiene más de lo imposible que del orfanato, pero me recuerda muchísimo al orfanato, porque justamente maneja esta cuestión humana, sentimental, de la esperanza, muy linda. Muy desgarradora también. Hay momentos en donde, o sea, la película es muy pesada y es muy larga, pero porque dices, ya por favor, o sea, estoy sufriendo, ya sáquenos de ahí, por favor. Y es un sufrimiento constante que, aunque no conozcas a fondo a todos los personajes, pues obviamente sientes empatía por ellos. Y justamente Bayona, pues lo que hace es extender su sufrimiento para que tú también te sientas así, ¿no? Por ejemplo, con la escena de cuando se estrella el avión, que escuchas cómo se truenan los huesos, cómo jalan los cables, es una cosa grotesca, espantosa, muy bella. Y sí, o sea, yo creo que no hay mucho que decir, o sea, es bellísima. ¿Qué onda? Muy de acuerdo. Mi Hanna, ¿quieres decir algo tú? Adelante. Yo quiero decir muchas cosas. O sea, honestamente, primero que nada, si son súper sensibles o les da miedo volar, no la vean nunca en la vida. O sea, yo tengo un trauma de por sí con los aviones. Para colmo, mi hermano está estudiando aviación. Desde el hombre nos obligó a todos a sentarnos a verla. Yo no aguanté, amigos. O sea, yo la tuve que ver por lapsos porque estaba traumática. O sea, yo veía 20 minutos, después descansaba, al otro día regresaba, veía otra media hora. No la aguanté completa. Pero me parece muy, muy certero lo que dice Max, y es que por muy loco que parezca, esta película es preciosa. O sea, es hermosa visualmente, pero como buena intensa que soy con el audio, yo vengo y voy a aplaudir por el audio, por esa voz en off preciosa, hermosa del narrador. O sea, de verdad, tengo tantas cosas que decir sobre esta película. Es técnicamente preciosa. Las elipsis visuales son una locura. O sea, los momentos en donde haces estas transiciones tan de un momento a otro, a mí me volvían loca. O sea, me acuerdo mucho de una donde un pasajero estaba gritando como por auxilio y en un segundo ya estaba congelado porque pues obviamente pasó la noche y no sobrevivió, ¿no? Entonces así hay muchas elipsis hermosísimas, pero algo que también me encanta sobre la película es que como que no tienes a un protagonista en sí, tienes como a todos estos pasajeros siendo los protagonistas al mismo tiempo. Y aunque Numa, se llamaba Numa, sí, ¿verdad? El que hablaba. Ajá, aunque Numa te habla como que de repente en estas narraciones, me encanta porque no se abusa de esta voz en off, sino que es súper, o sea, entra justo en esos momentos donde es necesaria. El sonido es una cosa maravillosa, o sea, aplausos a quien hizo el sonido, la edición de sonido de este proyecto, porque es preciosísimo. Cómo estás escuchando absolutamente nada. Y es justo porque estás en medio de la nada. Y la verdad, amigos, a mí también me encantó esta parte como de honrar al cuerpo humano. O sea, los hombres no tenían nada más que nieve y su cuerpo, y aún así estos diálogos tan hermosos donde dice, donde están platicando como dos personas y el uno le dice al otro, es que yo no creo en el Dios que tú crees, yo creo en el Dios de las piernas de Rodrigo y de las manos de Daniel y así. O sea, como esta belleza del cuerpo humano, que cómo es capaz de haber aguantado una tragedia así. O sea, a mí me parece sorprendente porque al final del día terminaron alimentándose incluso de seres humanos. Estaban ahí el uno para el otro y literal cómo dan sus consentimientos para que si me muero, cómanme para que sigan viviendo. O sea, de verdad hay tanto que decir. A mí me encanta. Me tuvo así en la agonía todo el tiempo, pero al final dices, wow, o sea, qué joya, qué traumático, pero qué hermosa película y cómo empatizas con todos al mismo, o sea, en el sentido de que no hay un protagonista, no hay así como, ah, es que yo era la estrella y estoy aquí. No, o sea, todos son como justo esta sociedad. El único problema que tenía por momentos es que no distinguía como cuántas personas eran los sobrevivientes, o sea, como que yo tenía muy claro que eran unos cinco o seis porque eran los que más veía, pero después ya sabes que eran muchos más, ¿no? Siento que eso se pierde de repente, pero de ahí en fuera, o sea, a mí me pareció una cosa extraordinaria cómo el director logró transmitir esto a la pantalla. O sea, está brutal, me gustó muchísimo. Me encanta que ya los tres que van hablando, los tres les gustaron mucho, van a opiniones muy pares, ¿no?
Emilio, Silvestre, ¿quién se quiere dar primero? No, hombre, el maestro, Emilio, No, venga, hombre, el El maestro, verdadero por favor, crítico a de ver, maestro. venga. cine. No, está bien yo, No, porque lo mejor va para el final, lo mejor va para el final. ándale. Entonces, y no, no, no No, es al final voy a hablar no yo. es, sí, no es que le limpie las botas, como muchos suelen decir ahí, porque ya te tengo bien ubicado, cabrón, que andas diciendo, no, no es cierto. Perdón, eso córtalo, por favor, Silvestre. Este, ¡Contexto! no, no es cierto, no es cierto. Bueno, a ver, Ok, La Sociedad de venga. la Nieve, venga. Buena película, me gustó. Al igual que ustedes, creo que la dirección de Bayona es muy interesante. Ya hablamos de las elipsis. También cómo logra hacer las tomas generales, los planos abiertos de la montaña, que hacen chiquitos a nuestros protagonistas, que se están enfrentando ante la naturaleza, se están enfrentando ante esta montaña enorme que también puede ser una metáfora de muchas otras cosas, ¿no? Como los mismos sobrevivientes lo dicen, la cordillera, la montaña está en todos lados de nuestra vida, es un obstáculo, es un problema, pero el chiste es ver cómo unidos, ¿no? Que creo que va mucho de ahí la película, La Sociedad de la Nieve, cómo a partir de la unión y del equipo puede salir adelante. Hay cosas que me gustan mucho, pero yo no soy tan fan de la película, porque creo que le juega también mucho a favor el que es una historia verdadera, una historia que muchos conocemos. Y entonces para mí, justo, no quiero causar polémica, pero creo que de donde más cojeas de los personajes, para mí. Creo que no hay mucho, sí, sí, porque yo siento que se confió mucho en que nosotros sabemos que estos güeyes pasaron por esto en verdad. Y entonces nos sentimos ya de por sí involucrados en la historia y nos preocupamos por ellos porque en verdad les pasó. Pero no hay un gran contexto, no hay un gran trasfondo, no sabemos bien quiénes son estos tipos, solamente sabemos que juegan rugby, ¿no? Pero qué piensan, quiénes son, de dónde vienen. Creo que a mí me faltó un poquito más de ahí, que también era interesante verlo en la película. Eventualmente se convierte en una película de supervivencia, ¿no? De cómo vamos a sobrevivir. Y entonces lo interesante son las acciones, no tanto los personajes para mí. Es cómo van a enfrentarse ante esto. Y también hay parte del morbo, ¿no? A mí me gusta mucho la película. Siento que cojea en algunas partes. No creo que vaya a ganar el Oscar a mejor película extranjera, pero No, estaría para cool, nada. estaría interesante. Y además hay dos películas españolas, bueno, de directores españoles. Entonces, está bien. Esa es mi opinión. ¿Dos? ¿Dos? Dos. ¿Cuál? Pero Ahorita te digo. A ver, os estoy dando un dato falso. Ayúdenme, ¿Cu- ayúdenme alguien, por favor. ¿Dos películas de esta nos españoles tiene que ir, nominadas? Emilio. ¿Cuáles? No, hombre, solo hay una. Entonces corta esto, por favor, Silvestre, porque si no van a decir que porque te estoy limpiando las botas. Yo dije, ok, vas Mariano. ¿O quieres o voy yo? Ve tú. Ok, yo, a mí yo estoy a la mitad. A mí se me hace, primero, creo que es una película que me gustó mucho cómo está hecha. Creo que es muy interesante la manufactura. Les recomiendo mucho el detrás de cámaras que también está en Netflix, que está muy padre. Creo que eso está muy interesante, también está muy padre cómo está hecho. Eh, Me gustó sobre todo, hay algo que tuve la oportunidad de platicar con Bayona, con el director, y yo le preguntaba sobre todo qué la hacía diferente después de que hay, primero que nada, es una versión histórica, como dice Emilio, ya sabemos en qué va a acabar, es una bronca el hecho de que tengas una película que ya sabes en qué va a acabar. O sea, es volver a hacer un Romeo y Julieta cuando ya sabes el final. Es como hacer Titanic que ya sabes cuál es el final. Hacer una película que ya sabes cuál es el final, entonces más te vale que te entretenga el viaje, ¿no? Y el chiste, platicábamos precisamente qué es lo que, por dónde se había ido y cómo encontró la forma de haberse ido. Y por eso me llama mucho la atención lo que comentó Aranza ahorita del libro, porque yo no he leído el libro. Y decíamos que el chiste de la película y lo mejor de la película era la originalidad de rendirle un tributo a los muertos, de rendirle un tributo a las personas que no tienen las otras dos películas, sino realmente rendirle un tributo a todos, a esa sociedad que poco a poco, obviamente fueron cayendo poco a poco. Y porque es un libro escrito muchos años después por un cuate que no fue al viaje. No, entre este cuate que no fue al viaje, que también tuve oportunidad de entrevistarlo, se sentó, se sintió un poco culpable porque no se subió al avión, digamos, él no tenía que estar ahí arriba, pero eran sus mejores amigos, y llega y empieza a platicar con ellos y le platican sus experiencias de lo que vivieron, y Bayona lo que hace es tratar de honrar a todos y a cada uno de los que vivieron el viaje a final de cuentas, y por eso se ponen los títulos de los nombres, y eso me gustó mucho.
que lo tiene la película, eso es lo que yo creo que es lo más original. Eh, yo no creo que sea la mejor película de Bayona, ni la mejor hecha. Creo que es muy interesante. Digo, me sigue gustando más El Orfanato, debo de confesarlo. A mí se me hace más redonda El Orfanato. Creo que Bayona sí encontró una película muy, muy, muy interesante para poderla desarrollar. Tampoco estoy de acuerdo con Emilio, creo que no va a ganar el Oscar, a menos de que realmente haga una gran campaña, que es lo que está haciendo de la mano de Netflix. Creo que hay películas mucho más fuertes y mucho más poderosas en su categoría, como La Zona de Interés, como creo que obviamente como Perfect Days de Benders. Híjole, para mí, Yo Capitano de Mateo Garrón es más desgarradora, o es incluso impresionante a nivel desgarradora de esta película, digo, en cuestión de la migración, que es un temazo, pero es una muy padre película, interesante, y me da mucha tristeza que sea una película que no hayamos podido ver en cine. Creo que es una película que en cine se debió de haber visto impresionante, ver la montaña, se debió de haber visto maravillosa, enorme. Es una lástima que hayamos visto la magnitud de la tragedia y de Dios, perdón, y lo voy a decir, ojalá a nadie ofenda esto que voy a decir, pero en esa fotografía que estamos viendo, con todo respeto, para los que somos creyentes, se ve la mano de Dios en cada toma, la magnitud de Dios en cada toma. O sea, ver la nieve es impresionante, lo que te está rodeando, es ese monstruo y ese reto. Y cuando hablo de monstruo, quiero que se entienda así, es ese cruce de la montaña, que se ve así, y haberlo visto en un iPad es muy poquito. Quiero que se entienda, fue muy poquito. Haberla visto en IMAX es de verdad haberle dado una magnificación del tamaño de grandeza que es una cordillera, de la grandeza que tuvieron que pasar, del reto que tuvieron que vivir. Creo que hubiera sido hermosísimo y mucho más impactante haberla visto en cine. Nada más quisiera concluir con eso. Mariano, tú. Pues ya a este punto, ¿qué puedo decir, no? Que no hayan dicho eso. A mí la verdad me encantó. Yo creo que mi favorito es Por donde iba Aranza. Digo, Hannah un poquito. Los diálogos. El diálogo de mi Dios no es el mismo que tu Dios. Esta representación de la conexión que llegaron a tener entre ellos. El diálogo que dijo el esposo de Liliana, con Numa. A mí se me hizo precioso el por qué tenían que seguir, para qué tenían que seguir, de qué servía. Y ¿saben qué? También sentí que había como muchas partes de muchos géneros diferentes, ciertos momentos como el choque o la estampida. Para mí eran unas películas de terror, ¿no? Así agobiantes. Pero de ahí en fuera me remarcaba mucho como de motivación. Inclusive cuando marcaban toda la hermandad, a mí me gustó bastante. Oigan, antes de que cerremos, ¿no creen que ojalá alguien haga la película de después? A mí lo que me gustó de esta versión de Bayona es que es la primera vez que vemos a los sobrevivientes llegar, ¿no? En ninguna de las otras dos versiones siempre se termina cuando los rescatan. Y aquí los vemos cuando están llegando, que se ve en el detrás de cámaras cómo tuvieron que bajar de peso, que es impresionante, ¿no? Pero en la película vemos cómo llegan y cómo están delgadísimos y de todo el rollo, que es impactante cómo llegan. Pero los traumas post de la experiencia nadie los ha retratado, ni los juicios que han tenido que casi tienen que pasar. O sea, los juicios con la sociedad los vivieron, y los casi juicios literalmente por la cuestión obviamente de que se alimentaron de cuerpos, por las cuestiones sociales, por todo lo que tuvieron que vivir. Eso se me hace que debe de ser un gran debate y una película completamente interesante. Digo, ojalá y alguien se meta a aventarse ese paquete. Sería interesantísimo, ¿no? Sería Aparte, lo más interesante. interesante, ¿no? O sea, Como a mí sociedad debe ser un shock, un se choque me muy hizo fuerte. lo más. Eso y la historia del papá de Carlitos, de que lo buscó por todos lados y así también se me hace, estaría padre verlo desde otra perspectiva, o sea, como que ver, no sé, de las familias, de este señor que se fue literalmente a caminar por los Andes a buscar a su hijo y todo, también estaría
estaría padre. Pero yo lo que quería decir es que a mí lo que me pasó, o sea, yo amé la película, pero porque me gustó, ¿no? Pero ya viendo con ojos un poquito más críticos, lo estábamos platicando la otra vez, Emi y yo, de que yo sentía, y no sé ustedes qué piensen, que había como que promete algo al inicio que no cumple. O sea, y a mí eso, esa parte como que me tenía como así, porque yo creo que hay como no sé bien cómo sea en las películas, pero en los libros se hablan mucho de promesas de tono. Entonces, normalmente como que tú pones un tono y lo tienes que sostener y lo tienes que mantener a lo largo de la historia, Ujú. ¿no? Y yo aquí sentí que al inicio iba a ser una película como muy casi gore, o sea, que no iba a tener así como que, o sea, esto es lo que es, esto es lo que van a ver, y yo lo sentía que puso ese tono justo cuando se cae el avión, y es como toda esta escena en la que vemos cómo se rompen los tobillos de no sé quién, y sale volando un brother, y, o sea, y todo es como muy, como que muy visceral, y se ve todo y así, y después sentía que la película trataba como de hacer menos el golpe, ¿sabes? Así como que, sí, sí, sí están comiendo personas, pero corto la cámara y no lo vas a ver, ¿no? Y está como la carne, pero no se ve, ¿no? O sea, nada más se ve como que cuando te la estás metiendo un poquito a la boca y cosas así que yo decía así como, siento que me pusiste un tono, todavía hasta cuando hacen como pis negra, que dices como, ay, no manches, o sea, estos brothers se están muriendo en vida y ya no me lo sostienes. Y ya al final, ya lo sentí, Spielberg, Hollywood, todo acabó perfecto. Nada más le faltó la música de Rocky, de los brothers, y de que hasta les hicieron sus TikToks de I'm still standing. O sea, como que a mí me faltó cañón. O sea, las sentí dos películas. O sea, yo dije, ¿cómo? O sea, me estabas poniendo una cosa y de repente ya acabó en los héroes, salvándose y salvando el día. O sea, o no sé si es mi perspectiva. Yo creo que es tu Sí, o sea, perspectiva. Ay, sí. justo, Yo, con todo, venga. de hecho, sí, es cierto que en teoría se tiene que mantener un tono durante toda la película, pero los tonos también sirven como construcción narrativa, ¿no? Por ejemplo, con Pinocho de Guillermo del Toro, ¿no? Que en la mitad es un musical y en la mitad ya no hay música para nada y es puro sufrimiento y dolor. Bueno, pues en esa película el musical se utiliza como un recurso, narrativo, ¿no? De la inmadurez del personaje y así. En este caso, estos momentos de brutalidad tan feos son como un recordatorio, pues, de lo que pasó, ¿no? Y de lo que puede llegar a pasar y de lo que, del contexto de los personajes, ¿no? Eh, y sobreponerlos, bueno, anteponerlos a estos momentos de cordialidad, de comunicación, de empatía entre los personajes, crea un sentimiento más profundo, ¿no? Aquí el tono no tiene que ser consistente, justamente por el discurso que está tratando de dar la película, ¿no? Que es que a pesar de todo lo malo y a pesar de la tempestad, pues tú puedes seguir adelante, ¿no? Mm, Este, Como tú dices, pues sí, en teoría el tono debería mantenerse igual. Sin embargo, también tú que lees, fíjate pues en la estructura, ¿no? De la película. Al inicio empieza así, súper lindo. De hecho, la foto está increíble porque empieza como en tonos muy cálidos y luego en tonos súper fríos que se tira al blanco y luego monocromático y luego como verdes así súper vivos. Porque está dividida en tres actos, ¿no? Un acto muy cortito, un acto de medio espantoso, tortuoso, y luego el acto del final, que es como ya, ¿no? La salvación. Y estos actos, si tú haces como una especie de gráfica, los puedes ver como una montañita. ujú. Entonces, en base a los momentos de tensión, ahí están estos momentos, pues, que tú dices, ¿no? De gore y piernas rotas y lágrimas y cuerpos cayendo y así, ¿no? Sí, yo estoy de Pero acuerdo no, contigo en cómo se tiene que narrar una historia, pero creo que también me pasaba mucho que por momentos era muy, muy gráfico, tal vez eso se refiere un poco a la Monkey. Y creo que eventualmente, bueno, no sé si, yo creo que Bayona lo hizo por respeto, el no mostrar tal cual Yo el también. desmembramiento de la carne, no sé cómo se diga, ¿no? Sí, sí, sí. Pero justo, o sea, entonces estás haciendo algo que no va de acuerdo, no sé, a mí tampoco me termina de embonar. Y creo que, a ver, tienes un punto importante, ¿no, Max? Cómo se narra la historia. Pero por otro lado también esta parte de que en unas cosas sí te clavas cañón y en otras que podrían llegar a ser más polémicas bajo la mirada social,
también te zafas, ¿no? Entonces yo también creo que ahí le faltó un poquito de fuerza a Bayona como director. Y nada, pero al final del día estamos hablando de una buena película, ¿no? O sea, yo no diría que es mala. Es que No, yo no. Sí. yo no Ajá. creo que le haya, en ese aspecto no creo que le haya faltado, o sea, creo que poniéndonos en sus zapatos era una historia súper difícil de contar y es una línea muy delgada entre si muestro todo y caigo en el sensacionalismo o no te muestro nada y caigo en lo irreal. Entonces yo siento que sí lo hizo mucho por respeto, o sea, tan solo el hecho de como que revictimizar a las personas que tuvieron que ser literalmente ingeridas para sustentar la vida de otras, como que no siento que fuera necesario. Y lo que sí era como la secuencia de la película, pues es justo el impacto del avión, porque de ahí surge todo el problema, porque es el origen, es como esta explosión que da origen a las próximas 2 horas que vamos a ver. De hecho, siento que por eso ahí, claro que valía la pena que el hombre se desviviera retratando absolutamente todo, pero después lo que vemos ya es nada más producto de esta explosión que vimos al inicio. Entonces yo sí siento que también lo hizo por respeto, ¿no? Porque puedes caer en una línea de estoy contando una historia súper delicada y no una historia, la historia de 16 personas, 47 personas, la historia de muchas personas. ¿Y cómo hago para no caer en esto de ser súper Ujú. sensacionalista o de ocultártelo todo? Entonces yo creo que ahí, desde mi perspectiva, lo supo manejar súper bien. Yo opino Es que, igual. o sea, yo no me refiero tanto necesariamente así que a ver la arteria que se está, o sea, no tanto por ahí, o sea, tampoco estoy yo aquí, sociópata, aquí con mis pulsiones, pero, o sea, pero lo que sí, por ejemplo, yo, o sea, a ver, tal vez estoy muy sesgada de que tengo como otra información que, pues, X, ¿no? Pero, por ejemplo, en el libro mencionaba mucho que cuando fue la avalancha y estaban rascando para sacar a los compañeros, o sea, sentían que se les caían los dedos porque ya los tenían negros y de todas maneras estaban tratando de cavar, ¿no? Y entonces ya no, o sea, los dedos ya no podían y entonces cavaban como con estos, ¿no? Como con los codos. Y después les sangraban los codos de cómo se raspaban tanto con la nieve y entonces cavaban como que haciendo como así y llenándose los antebrazos y entonces estaban llenos de ampollas y cosas así que yo digo como, hermano, o sea, ahí está la carnita del asunto. Bueno, para mí, ahí está como, Wow, Literal, polémico lo de literal, la carne, literal. polémico. O sea, sí está en el gore total. O sea, Aranza está en el bueno, gore. bueno, pues, o sea, Aranza No, para está pero en sí, el gore. ¿sabes qué? ¿Sabes qué? Creo Sí. que también lo podemos hilar un poquito con lo que comentaba Silvestre. Y yo también creo que, y no sé tanto si sea el problema de dirección, yo creo que más bien viene del guión. Y va con los personajes y todo. Yo siento que le falta contar otras cosas que son igual de interesantes que cómo sobrevivieron, ¿no? sí, ¿Qué era lo que sentían, pero verdaderamente, ¿no? Y ellos, qué miedos pasaban, cómo eran las noches, cómo... Creo que está ahí por flashazos, por flashazos, por flashazos. Pero imagínense lo que decía Silvestre, a mí nos hubiera encantado, también lo platicamos, ¿no? O sea, ¿cómo era la vida después de haber regresado de eso? O sea, debe de ser otro pedote increíble. Oye, pero, a ver, ¿eso no te parece un poquito ya que raya en la pornomiseria? O sea, Es que es ver interesante. tan Yo creo detallado que el más bien es que sufrimiento. siento que una historia de supervivencia, a mi punto de vista, yo es que te digo, yo la siento bien Spielberg, yo la siento bien, o sea, como bien el amor triunfará, ¿sabes? Y entonces, o sea, sí está es Spielberg. padre, pero como que, a ver, a mi punto de vista, sí es como, A a ver, ver, si está, esto, es bien y Netflix, no es todos, o Spielberg, sea, es bien Netflix. bueno, No, bien pero él Netflix, lo dijo así de que mi referencia es de Spielberg y Sí, sí sí lo creo que hay dijo. mucho y se nota de cañón. emplazamientos de cámaras que vienen desde Tiburón, desde, o sea, Claro, en cómo vamos a sí. hacer a esta cosa que no se ve terrorífica, ¿no? Sí, como el rival del personaje, el antagonista del personaje, ¿no? Ajá, o sea, y yo siento que, por ejemplo, o sea, si, por ejemplo, de los 16 15 te cuentan lo difícil que fue, por ejemplo, sacar a personas de la avalancha, como que digo como, ¿por qué omitirías eso? O sea, ¿por qué si los 15 en todas sus horas de entrevista hablaron de lo mismo y te dijeron lo difícil que fue, como que lo omites y dices como, bueno, ya, estuvieron y hizo Carlitos Paz un chiste y siguiente escena, ¿no? Y es como... Me hubiera gustado El ver un poquito Carlito. más, o sea, me hubiera gustado como que, a ver, si esto fue lo que pasó y si fue tan difícil para ellos y un montón de ellos cuentan lo mismo, como que, ¿por qué me cortas esa escena? O sea, a mí me hubiera gustado verla. Ellos la contaron, o sea, no hubiera sido tan difícil de actuar a mi punto de vista, no le hubiera quitado tanto tiempo a la película, o sea, no sé, siento que el guión está un poquito hollywoodense, pues, así como que, ay, bueno, sí, ya, Estoy de pongan acuerdo. sus Obvio, edits también de tiene que ver Enzo. con la sensibilidad de Bayona. O sea, desde el orfanato, que es una historia así desgarradora, tristísima, también está este aspecto Spielbergiano
de que el amor triunfará, ¿no? Y pues también, oye, ¿en qué te quieres enfocar? La peli dura 2 horas y media, rayándole en las 2 horas 40. El chiste, el punto de la película es la conexión humana, no es las ampollas, ni los dedos negros, ni como el desgaste físico, es Pero a ver, esa es como, una buena a pregunta. pesar del ¿Tú desgaste crees que se físico, siente? perdón, ¿Qué? ¿Crees que se siente esta unión? Porque a mí me faltó un poquito ahí. No la No, siento claro, porque sí, sí se siente la sociedad, No, es que, sí, ay, sí, sí. eso mira, sí se logra. sí me voy a Sí, a poner ver, medio sí, sí, sí. mamador, son, pero hace algo Póngase, parecido, póngase, mi chavo, póngase, venga, póngase, todo lo que hace algo póngase. Silvestre te ha parecido a enseñado. Total, hace póngase, algo parecido ándele. al acorazado Potemkin, en el que construye un personaje colectivo. Con Ujú. que le pase algo a uno, dices, Le pasa a puta, o todos. sea, ya valieron todos, ¿no? Sí. Como no se enfoca, justamente como decía Hanna y Aranza, como no se enfoca solamente en una persona y se enfoca en las diferentes voces de los sobrevivientes, no sientes que es uno solo y todos los demás. Sientes que es un solo grupo y justamente como esta tragedia le sucede a todos ellos y las demás que siguen, como la avalancha, como lo del avión que no los ven, como se enfoca tanto en todas las reacciones de los demás, no tienes como el sentimiento de que solo se está enfocando en una sola persona. Entonces, por ahí, obviamente, tú construyes al personaje no como es Nando y es ¿cómo se llama? Roberto, y son estos Luna, no güeyes. sé. Sí. Este, son todos, ¿no? Puede ser, pero Justamente. ¿sabes qué? Yo tengo un problema que también lo veía desde la película y es que hay un narrador, o sea, hay una voz, hay un protagonista, o Sí, sea, claro, o sea, eso es, Matucati. hay un Numa Turcati Moría y el en su personaje, y eso me salsa. encanta, que se muera yo no me lo veía, o sea, yo no sabía quiénes son los que sobrevivieron. Y en algún momento omití que empieza la película, soy Numa Turcati y morí el tal día, ¿no? Pero yo, o sea, el hecho de que se muera también ya hay mucho del discurso que decía Silvestre de que esta es una película para los que murieron, no tanto para los que sobrevivieron, que sí, son todos ellos. Pero pues, está interesante, está interesante. Sí tiene su telita. Yo creo que para, otra vez, está enfrentándose una historia que ya se sabe, una historia que es conocida, una tercera versión, y digo, en algún lado tenía que buscarle algún aspecto original, yo creo que para contar una historia ya reconocida, digo, es como si nunca más volvieras a enfrentarte, como dijimos, a un Romeo y Julieta o a una cosa de estas, o una historia ya reconocida. Sí, yo sigo pensando que para lo que estoy oyendo que ha leído Aranza, creo que gracias a Dios, o no sé, creo que todavía hay mucho por contar, digo, ya no sé si me voy a soplar otra cuarta historia de los sobrevivientes de los Andes otra La vez, ¿no? serie, Sí, echaste la serie. porque déjame decirte una cosa, eso sí lo pensé, dije, creo que esto hubiera, Exacto. si hubiera ido para Netflix, hubiera sido tan interesante que hubiera hecho una serie, hubiera sido una Claro, serie cada capítulo extraordinaria, cada una capítulo, nada versión. más que yo no sé si realmente hubiera valido la pena si me lo hubiera yo soplado, ¿me explico? O sea, cada Sí, capítulo, la sí, historia de cada uno de ellos y decir, ay no, ya por el amor sí, de sí, estaría Dios, pesado, sí, es o cierto. sea, Bueno, Pero en de mi tres, quién cuatro. sabe, pero a exhaustiva lo mejor, investigación, vi que sí les habían propuesto que fuera una serie y sí, 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 sí. que, Ah, ¿a poco? ajá, y que ellos dijeron como, no, 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 o sea, una película y se acabó, Eh, o sea, ya, Sí. y que querían que fuera ese güey y hacer como que fue todo el tema. Pero sí Pues, habían pensado en una serie. y fueron a pues sí. Venecia los sobrevivientes, ¿no? Ahí en el estreno en Venecia estuvieron, vi los videos y No, estuvieron hombre, ellos y no, pues, muy no, bueno. pues, no, Se pues, volvieron unas estrellas estos compas. quién se lo va a perder, oye? Claro, Bueno, perdón, se lo merece, bueno, se merecen eso y mucho más, se han merecido todo lo que pasa, digo, claro. por el amor de Dios, digo, ahí sí, digo, ¿quién es uno? Digo, uno se queja de tener a veces un mal día, digo, pero bueno, ¿no? Exacto, güey. También. Es otra parte muy chistosa. Después de haber visto esta película, o sea, me duele un dedo y me siento hasta ridículo. O sea, digo, no, no, no. ¿No Estos han güeyes visto aguantaron los todo. memes? Así que, ¿qué hubiera hecho Nando Parrado? Y que así que lo Exacto. pegan en la esquina y cosas así de que Sí, no, 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 me di cuenta de lo entregar la débil que tarea. soy, o sea, de lo débil físicamente que soy. Es así como de que, ay, Yo me sin ver la lastimé con una película, astilla. yo sin ver la película me he dado cuenta de lo débil que eres, güey, y de verdad, o sea, pero tú no me quieres creer, güey, o sea, de veras no me lo quieres creer. Lo dijo Aranza, lo ha Sí, dicho Hanna, o sea, lo hemos dicho y no lo crees, sí. cabrón. O No, pues sea, sí, Desde pero que tuve que perdió ver la las película. llaves, tú dices, no, o sea, ni de broma sobrevivimos a pero esto, o bueno, sea. No, Mariano, imagínate. sácanos de No, aquí, no. Mariano, sácanos de aquí. Bueno, pues yo creo que ya aquí queda, ¿no? Me Sí, agradó ya. mucho.
Es una película buena. Pudo abrir la conversación. Ya, Emilio, por favor, déjala ahí. Muy bien, Y pues nada. Espero que les haya gustado mucho así el es. episodio de hoy. Vayan a ver el video de Aranza, la verdad está muy bueno. Eso sí. Y nada más. Vean mucho cine. Ok, cuídense, jóvenes. Que estén bien. Nos vemos, bye bye. Bye.